Bueno, ¿y ahora qué pasa? Hoy hablaba Mauro, decíamos 10 años ya del primer Ni Una Menos. 10 años han pasado, la tengo en línea. Le agradezco el tiempo. Gabriela Sosa, que es directora de Mumalá, que quiero que nos cuente un poco de cómo van las cosas y lo que hacen. Gaby, el Negro Velázquez te saluda de Solplay. ¿Cómo estás? Hola, hola querido, ¿cómo estás? Sí, Bien. organizando la verdad una jornada que va a estar dividida en 2 días Ujú. en el país. Algunas provincias movilizamos hoy a 10 años de este primer Ni Una Menos, que fue un 3 de junio del 2015, y en otras provincias se movilizan junto a los reclamos de jubiladas, por supuesto también jubilados, pero tratando de sumar a ese reclamo que se hace todos los miércoles, con la perspectiva de género también, y en eso estamos, ¿no? Programando las actividades a 10 años y con números que en estos 10 años son contundentes respecto a lo necesaria que son las políticas públicas para la prevención y la asistencia de las víctimas de violencia de género. Nosotras en estos 10 años con nuestro observatorio hemos relevado 2.590 víctimas en esta década. 2.590 en 10 años, 2.590 víctimas en 10 años. Exacto. Hay años donde el registro fue de cercano o pasando un poquito los 300, que fue el año 2017. En otros años 254 víctimas, en otros años 279. ¿Por qué te las relato? Para que se vea la contundencia de la cantidad de femicidios año tras año que han sucedido en la Argentina. En nuestra provincia han sido 337 las víctimas de femicidio, en realidad las víctimas de estos asesinatos violentos, de los cuales 219 han sido femicidios cometidos por sus parejas o exparejas por odio de género, y otro número que es muy relevante en términos nacionales es que nosotras hemos tenido muchas víctimas, 118 de hecho, que están vinculadas a las dinámicas delictivas, a los enfrentamientos entre bandas en la zona de Rosario y Gran Rosario, en algunos casos porque las víctimas están en la línea de fuego, estuvieron en la línea de fuego entre las bandas, y en otros casos porque se han integrado en algún eslabón, en general el más precario, de estas cadenas delictivas que las tienen como víctimas luego, ¿no? Gabriela, ¿qué pasa por ahí que en 10 años no se pudo revertir o por lo menos aminorar este nivel de femicidios, de violencia que estás comentando? Sí, una de las cuestiones es entender cuál es el motivo de la violencia de género, por qué se produce esa modalidad tan específica que tiene un lugar en nuestras leyes, en nuestro Código Penal, en normativas internacionales, hasta en nuestra Constitución. Es decir, la violencia de género es una modalidad específica que nos sucede, que los varones cometen contra las mujeres o contra identidades feminizadas, y que está muy, muy arraigada en la cultura, ¿no? Es decir, esas relaciones donde el varón somete a las mujeres o las siente en un lugar de subordinación, se modifican con mucho tiempo, con mucha persistencia de políticas públicas activas, y en la Argentina hemos tenido gobiernos que han invertido más, otros que han invertido menos, otros que han invertido más o menos, otros que han cambiado lo anterior, el siguiente que volvió a cambiar las políticas, ¿no? Es decir, hago un relato porque no tiene que ver con el signo del gobierno que nos ha tocado en cada etapa, sino con la permanencia que se necesita a nivel de política pública, de Estado. Entonces, es muy difícil bajar los femicidios porque está sumamente arraigado a nivel cultural esa violencia, pero además porque no hemos contado con políticas, en principio con una dimensión importante de inversión pública de acuerdo a la gravedad de la situación, ¿no? Es decir, siempre hemos tenido poco para abordar la violencia machista. Pero además, si gobierno tras gobierno tienen diferente mirada o diferente inversión, muy difícil se hace darle continuidad a algo que podría estar dando buenos resultados, ¿no? Cambia el gobierno y cambia la historia cada vez que hay un cambio de gobierno, ¿eso lo han notado?
Eso pasa en toda la política pública de la Argentina. Pero el problema es que cuando se trata de mujeres y de violencia de género, se está hablando de vidas. Es decir, se pierden vidas a partir de no tener una política efectiva. Y en este momento estamos, te diría que en la peor situación de los últimos 10 años, que es la eliminación de los programas que tenían este objetivo: la prevención, la asistencia y hacia la erradicación de la violencia machista. Te diría que formalmente se eliminaron hace unos días por parte del gobierno nacional, pero concretamente se fueron desfinanciando desde el primer día de la asunción de este gobierno nacional que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, el pedido en este momento, por lo menos que hacemos nosotras las Mumalá, es que, teniendo en cuenta estas características del gobierno nacional, los estados provinciales, los estados municipales, tienen que poder pensar cómo readecúan presupuestos, cómo piensan estos números en clave de políticas de seguridad. Porque con otro tipo de delitos, o con otro tipo de víctimas, varones, víctimas de homicidio, por ejemplo, rápidamente se determinan recursos desde el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué todavía no se implementaron las pulseras, por ejemplo, para varones agresores que se anunciaron a principio de año? Bueno, hablo de eso, más allá de esta política específica, ¿no? Para el día de hoy, nosotros mientras hablamos cómo vamos repasando distintas imágenes, marchas, las concentraciones. Para el día de hoy, Gaby, ¿qué invitación podemos hacer para que se sumen? Para el día de hoy, no sé dónde están las escuchas, pero en la Plaza del Soldado, tengo entendido, en la ciudad capital, en Rosario es en la Plaza 25 de Mayo, y seguramente en las localidades de la provincia de Santa Fe, en las plazas centrales de las localidades, seguramente alguna actividad tenemos, y también recordar que si alguna viaja a Buenos Aires, la actividad es mañana, en solidaridad también con las jubiladas de la Argentina, así que vamos a estar activando. Poder acercarse un ratito a marchar o hacer presencia en la plaza acompañando, o poner un cartelito hoy, ¿viste?, en la puerta. Ni una menos, eso expresa acompañamiento y solidaridad, y bueno, todas queremos vivir libres y sin miedo, así que bueno, en esa lucha estamos. Gabriela, ¿cuál es el mensaje por ahí para aquella que está sufriendo una situación de violencia de género hoy por hoy, teniendo en cuenta esto que comentabas, en realidad que ya cada vez hay menos políticas públicas en este sentido? ¿Dónde acercarse? ¿Qué hacer ante esta situación? Lo primero es hablar con alguien de confianza que te pueda acompañar a cualquier comisaría, a cualquier centro territorial de denuncia de su localidad. Si no está preparada para todavía denunciar, puede ir a charlar con la trabajadora social del centro de salud, del área social de su municipio, comuna. Esos son los primeros pasos. Ahí seguramente nos van a indicar qué tenemos que hacer en la medida en que nosotras estemos preparadas para hacerlo, ¿no? A veces denunciar es después de un proceso de charlar con alguien y contar lo que me está pasando. Otras veces primero denuncio y después me acerco al centro de salud. Pero bueno, ir a la institución más cercana en tu casa, de tu domicilio, donde seguramente alguien va a poder escucharte y orientarte. No, porque la violencia no siempre es física, hay violencia económica, violencia simbólica, que bueno... Exactamente. Las comisarías y los centros territoriales de denuncia tienen que tomar la denuncia de cualquiera de los tipos de violencia que están registradas en la ley provincial y nacional. Es obligación tanto del personal policial que está en comisarías como en los centros territoriales de denuncia, y las fiscalías y los juzgados de pequeñas causas, tomar la denuncia por cualquiera de los tipos y modalidades de violencia que está en la ley. A veces nosotras no sabemos que lo que nos está pasando se enmarca en un tipo de violencia, por eso siempre está bueno charlar con algún profesional, digo, del municipio o de la comuna, que es lo más cerca que tenemos de nuestra vivienda, ¿no? Gaby, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, muy amable.